porque el mensaje de hoy está titulado Vivir con la mente de Cristo o vivir en el pensamiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, y para él vamos a tomar, oye, hay bastante pasajes bíblicos acá, pero vamos a tomar uno central, ¿verdad? Que está en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 14 y el versículo, nos saltamos el 15 y vamos a tomar el 16. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y versículo 16. Pero mire, antes de entrar a este versículo, vamos a estudiar hoy la mente de Dios, ¿verdad? La mente de Dios, el pensar de Dios, ¿verdad? ¿Cómo piensa Dios, verdad? Y fíjese, antes de entrar en esto de la mente de Dios, mire, vamos a tener primero este versículo, ¿sí? Antes del versículo central, que está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, y vamos a ver, ahí está narrada la caída humana, la caída de la mente humana, ¿sí? Cómo cayó la gente humana y cómo se nos transmitió en el ADN espiritual, ¿sí? Esa caída de la mente humana a todos los que hemos nacido hasta ahorita. ¿Cómo se transmitió? Y fíjese, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice así: cualquier versión que ustedes tengan, yo la tomé de la versión tanto lenguaje actual como de Nueva Traducción Viviente, y dice así, fíjese, cómo se produce la caída humana, ¿sí? Pero aquí nos vamos a centrar en mente y en corazón. Y fíjese así, la serpiente le dijo a la mujer, fíjese, hubo ahí una que quiso implantar ahí una duda, ¿verdad? Una desconfianza en lo que Dios ya le había dicho, ¿sí? A Eva y a Adán, ¿verdad? Entonces le hace esta palabra a la serpiente, muy astuta, el animal más astuto, ¿verdad? ¿Sí? Le dice así que Dios, como queriéndole decir, así que a Dios le metió el cuento a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Así que Dios le puso ese cuento diciendo y les dijo que no comieran de ningún fruto del jardín. Entonces la mujer le contestó, claro que sí nos dijo, ¿verdad? Pero nos dijo que sí podemos comer de cualquiera de estos árboles que están aquí en el jardín, pero menos uno, ¿sí? En medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo, no vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen ustedes morirán, ustedes serán separados de Dios. Eso es lo que es morir. Pero entonces fíjese, la serpiente insistió, ¿no? Mire, la palabra insistir quiere decir que es perseverante, porfiado, persistente, y es machacoso, ¿eh? Machaca, pero siempre persistente, insistente, está allí, ¿verdad? Está allí. Pero la serpiente insistió en el versículo 4, eso es mentira. Lo que Dios te había dicho, eso es mentira. ¿Ah? Lo que Dios te había dicho, eso es mentira. Ustedes no van a morir. ¿Quién le dijo a ustedes que ustedes van a morir? Entonces le estaba sembrando la duda, la desconfianza ahí, ¿verdad? A la mujer, ¿verdad? A Eva, ¿verdad? Entonces, Dios bien sabe, le dice la serpiente, que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán nada más y nada menos que iguales a Dios. Y además de eso, van a conocer qué es lo que es bueno y lo malo. O sea, tener esos riñones, ¿verdad? De decirle eso, ¿verdad?
En el capítulo, eso fue el capítulo 5, en el capítulo 6 dice, la mujer quedó convencida. Fue tanto la insistencia, como dice, de tanto va el cántaro el agua que se rompe, ¿verdad? Fue tanto la insistencia y machacando, pero machacó que insistió ¿dónde? En la mente. Insistió en la mente, ¿sí? Y entonces la mujer quedó convencida, la convenció. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Al fin y al cabo, sigue siendo una mentira, ¿verdad? ¿Sí? Pero se convierte en verdad porque ya entra la desconfianza. Y cuando nos entra la duda, entonces estamos así, ¿sí? Entonces, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió, y después se lo dijo al marido, se lo dio a Adán, se lo dio a la pareja que estaba allí, ¿verdad? Con él, Adán, y también comió. Después fue y dijo a Adán, no, Señor, la mujer que me diste fue la que me hizo caer. Yo no quería caer, pero ella, la mujer que me diste, ella fue la que me hizo, ella fue la que me obligó. Pero al fin y al cabo los dos cayeron. Y desde allí vino la desobediencia, y desde allí la mente, esa mente perfecta que estaba ahí, esa mente gloriosa, esa mente cayó. Esa mente se contaminó con el pecado, ¿verdad? Y esa mente ya estaba fuera del pensamiento de Dios, ya no pensaba como Dios. Y actualmente nuestra mente no piensa como Dios, ¿verdad? Satanás engañó a Eva al introducir un pensamiento que no era verdad, sino una duda. Y entonces, ¿qué hizo? Produjo, ¿sí? Cambió la verdad de Dios por una mentira. Mira, hermano, es como cuando usted le da, nos dan ACV espirituales a nosotros, ¿sí? Espirituales de mente. Mientras no conozcamos al Señor, mientras no nos arrepintamos, no aceptemos el Evangelio y no seamos nueva criatura, el Señor no te va a tirar una nueva mente. Vas a vivir con esa mente con una ACV. ¿Y cómo es una mente con una ACV? ¿Cómo son los signos de una ACV? Usted torcido, sin fuerza muscular y sin conciencia. Ustedes han oído ese estado neurológico de coma, ¿verdad? Y el coma es un sueño profundo. Cuando usted está en coma, usted no piensa bien, ¿sí? Usted no está metido en la realidad, usted no está consciente, usted no tiene conciencia de Dios. La mente caída no tiene conciencia de Dios y hace todo lo contrario a Dios, porque es una mente rebelde, una mente que está en guerra con Dios. Y actualmente, nosotros vemos oye, en estos días estaba viendo por Instagram una persona que se creía perro, un humano que se creía perro, y fue tanto así que se hizo el traje de perro. Sí, se hizo un traje de perro y caminaba así en 4 patas como perro y hacía ladridos y le construyeron una casa dentro de la casa. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la mente. Entonces, tenemos que pensar para dejar de sentir cosas por ahí, ¿sí? El problema está en la mente. No que estoy encerrado en un cuerpo de no sé qué. El problema es que tienes un problema de mente porque desde el inicio de la humanidad hubo un problema de caída de mente, porque no pensamos como Dios manda. Y ahí está el problema. Y ahí es donde el Señor hoy quiere decirte que tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que renovar tu mente. Amén. Amén. ¿Por qué Satanás te metió una mentira? Satanás hizo que esa mente buena cayera en pudrición, se corrompiera.
Entonces, y nos apartamos del pensamiento del Señor, ¿sí? Es una mente podrida, una mente muerta, es una mente en coma, ¿sí? Es una mente en coma, es una mente que necesita ser rehabilitada, es una mente que necesita ir a fisioterapia, ¿sí? Es una mente que necesita que le hagan una intervención para quitarle ese coágulo y para que esa mente vuelva a tener una conciencia de Dios. Amén. Amén. Y cuando nosotros tenemos una mente de Dios, es una mente conectada con el pensamiento del Señor, una mente en positivo, una mente que va, como se dijo hoy aquí en una alabanza, una mente dependiente de la voluntad de Dios, una mente confiada, una mente con fe en el Señor. Amén. Y fíjese, volviendo ya al capítulo central, ¿sí?, de la prédica, en Primera de Corintios, capítulo 2, ahora sí lo vamos a leer. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos saltamos el 15 y nos vamos al 16. ¿Qué dice el capítulo 14? Fíjese, el que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede o viene del Espíritu de Dios, porque no hay una conexión. Tienes otro chip. El pecado le implantó al software, a la tarjeta madre de tu computadora, un virus allí. Un virus que hace que la computadora no prenda bien, ¿sí? Un virus que hace que la computadora esté lenta, ¿sí? Un virus que hace que la computadora no te dé respuesta. Y un virus que hace que la computadora se apague, ¿sí? El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede o viene del Espíritu de Dios, pues para él es locura y no puede entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que viene del Espíritu, de lo que el Espíritu quiere decir. Y fíjese, y muchas veces, ok, predicamos el Evangelio, ¿verdad? Le predicamos el Evangelio al amigo, le predicamos el Evangelio al familiar, le predicamos el Evangelio al conocido, pero bueno, ahí está, usted se encarga de predicar porque usted tiene una mente de Cristo. Usted sabe que eso es en el ADN espiritual mental de la mente de Dios, lo que el Señor quiere, la voluntad quiere que usted predique la palabra, ¿sí? Pero bueno, hermano, usted lleva la semilla está como el virus, ¿verdad? Flotando, ¿sí? Flotando, y llega aquí al oído, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios se encarga de agarrar esta semilla, que es la palabra de Dios, y introducirla dentro de la mente y del corazón a esa persona. Usted no tiene nada que ver ahí, ¿eh? De ahí se encarga solamente el Espíritu del Señor. Y si la persona en ese momento no tiene el Espíritu de Dios, porque no está conectado, no sabe, no es espiritual, pues ¿qué le va a decir él? Estos evangélicos si hablan pendejadas, si hablan bobería. ¿Ah? Oye, hermano, tienen casi, yo no sé que el Señor, yo conocí un señor, ¿no?, que mi papá le predicaba, era un señor como de 80 y pico de años, y entonces el señor le mamaba gallo a mi papá, porque él le decía, cónchale, yo estoy desde niño, yo estoy oyendo que Cristo viene, y cumplí los 15 años, cumplí la mayoría de edad, me casé, tuve hijos, soy abuelo y tengo ahorita 90 años, y todavía ¿qué ha pasado con Cristo? Mamándole gallo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él no entiende, porque no es espiritual. Él no tiene una mente de Cristo, él no va a entender, ¿sí? Pero está en usted predicarle, ¿sí? Está en usted predicarle, porque eso es un mandato del Señor, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse, para que el Dios del cielo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo sella, lo pone como propiedad. Y es el Espíritu de Dios el que poco a poco le va a dar su mente y su corazón espiritual para que él entienda. Amén. Amén. Pero entonces a veces decimos, oye,
pero será, oye, pero este tipo tiene como 4 títulos universitarios, mire, y uno le habla y es bruto, ¿no entiende? Porque mire, usted puede tener todos los títulos universitarios, usted puede ser científico de la NASA, pero si ese científico de la NASA no tiene el Espíritu de Dios que le pone, que le va a dar la mente espiritual para que pueda entender la palabra, mire, él va a decir, ese científico de la NASA, que todo esto me suena ridículo. Oye, ustedes son ridículos. Oye, ustedes sí son tontos. Ustedes sí son, oye, ustedes no se cansan. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y el versículo 16 de ese primera de Corintios dice, hace esta pregunta: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? ¿Sí? A Él. Y aquí está, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo o pensamos como Dios. O sea, estamos conectados. Amén. Amén. Oye, para usted conocer de cierto tema, para usted poder hablar de ingeniería, usted tiene que tener conocimiento de ingeniería o estar conectado a ser ingeniero para usted poder entender. Si usted no tiene el espíritu de la ingeniería en la mente, nómbrele lo que le nombre, para usted es chino, para usted es mandarín, para usted es inglés. Usted no está conectado, usted no está en sintonía, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos quiere decir. El Señor dice en el capítulo 16, pero, gracias a Dios que todos los que estamos aquí, pero nosotros, todos, podemos conocer o entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Cuando llegamos a los pies de Cristo y Él nos renovó la mente, entonces nos puso a pensar igual que Cristo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo cuida nuestros pensamientos, como vamos a ver más tarde. Fíjese, la palabra renovar, que es lo que el Espíritu de Dios hace una vez que nosotros nos convertimos, quiere decir que, mire, fíjese, la palabra renovar, y es lo que hace el Señor. Esa mente caída con Adán y Eva, ¿sí? El Señor la renovó. Dice la palabra de Dios, fíjese, renovar es algo, volver algo a su estado primero, a su estado original, ¿sí? Volvió otra vez a su estado original, dejarlo como nuevecito, ¿sí? Restaurarlo, llevarlo a fisioterapia, llevarlo a rehabilitación. Estaba paralítico, estaba parapléjico y dentro de 3 meses ya camino. ¿Sí? Como le pasó a mi mamá, se cayó, tuvo una fisurita acá, pero ¿cómo costó esa fisurita de cadera? Gracias a Dios. Esa fisurita de cadera la llevó a que en 2 meses ya no podía caminar. Dolor, y ya el músculo, cuando pasa cierto tiempo, se debilita, se atrofia. Y es como que usted volviera a empezar a caminar. ¿Pero qué la va a ayudar? El ejercicio continuo, ¿sí? El ejercicio continuo, la rehabilitación. Así hizo el Dios del cielo. Cuando Jesucristo murió por nuestro pecado, ¿sí? Hizo una fisioterapia, hizo una renovación de esa mente caída cuando Adán. Amén. Amén. Entonces, fíjese, hizo esa rehabilitación. Entonces, volvió con la muerte de Jesucristo, ¿sí? En la cruz del Calvario. Esa mente podrida volvió a ser, ¿sí? La mente original, la mente de primer orden, ¿sí? La mente otra vez del primer estado. Solamente con la misericordia y de Dios, esa muerte de Cristo, ese regalo, esa gracia que Cristo hizo al morir por nosotros, ¿sí? Para que nadie se jacte en decir, ah, no, mi santidad me hace renovar mi mente. Yo no necesité nada del Espíritu Santo porque yo soy bueno, yo nací bueno y yo no he matado a nadie y yo me he portado bien y para qué yo me voy a arrepentir. Y si yo no soy malo, yo vengo de una familia católica de monjas, donde han habido curas, donde han habido papas, y ellos me han transmitido de generación en generación esa santidad.
Fíjese el embuste, esa mentira cotidiana que Satanás sigue insistiendo en nuestras mentes no regeneradas, ¿sí? En las mentes que no piensan como Cristo Jesús, Señor nuestro, nos manda a hacer. Fíjese, ahora fíjese, vamos a ver la condición de la mente humana caída. ¿Qué características tiene la mente humana caída? Fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice así: como no han querido tener en cuenta a Dios, o sea, están alejados de Dios, no me da la gana tener a Dios, ¿sí? Me aburre tener a Dios, ¿sí? ¿Sí? Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. A Dios mire, Dios es misericordioso, pero llega un momento a Dios que se le sube hasta aquí y dice: concha, ya no puedo más, man. Mire, le he hablado en francés, le he hablado en inglés, le he hablado parado, le he hablado sentado, le he hablado acostado, le he hecho esto, le he hecho aquello, y ni coquito, no me quiere agarrar el hombre. Oye, por más plomero espiritual que le envío, esa mente, mire, esa mente la tiene tapada, la tiene podrida. ¿Ah? Entonces, Romanos 1:28 dice: como no han querido, ¿sí? Persiste ahí. ¿Pero quién persiste ahí? Persiste la persistencia del enemigo. Dios, pero tienes necesidad de arrepentirte. Ah, hombre, eso es mentira. Eso es mentira. Al fin y al cabo lo que vale es vivir la vida. Eso es lo primordial. Entonces, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer, porque no se ajustan a la mente del Señor. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4, esta es una condición de la mente humana, una mente no regenerada. Dice así, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14, dice: ellos nunca entendieron esto. ¿Y qué no entendieron esto? El mensaje. ¿Por qué? Porque no había mente de Dios, todavía tienen mente caída, ¿sí? Mente de pecado, ¿sí? Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, la palabra, no entienden en su mente, porque tienen ¿qué? Tienen un velo, ¿sí? Tienen aquí algo que le impide ver, ¿sí? Hay neblina, ¿sí? ¿Sí? Están cegados, tienen unos lentes negros que no les impide ver como debe ser, como el Señor quiere. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, y ya sabemos que Satanás cegó, Satanás no deja que la mente de los que no creen no entiendan el mensaje. Y así pasa, hermano. Oye, porque mire, si le he hablado a este hombre y ni coquito, mire, no quiere entender, pero ya sabemos que es guerra espiritual. Y mientras esa persona no reconozca que es pecador, no cambie, no se arrepienta, automáticamente no le va a venir esa renovación por parte del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no habita allí. Mire, es como una casa, hermano. Ustedes han visto esos acumuladores, ¿verdad? Ustedes han visto esos acumuladores. Ok, fíjate. Ok, el Espíritu de Dios viene a la casa, la sella, la compra, adquiere toda la legalidad de sus papeles. Esta casa es mía, la amueblo, ¿sí? Para que pueda vivir bien. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a descuidarse. Oye, compro esto, esos compradores compulsivos. Meto esto, compro aquello, compro 40 cajas de pizza, como, la dejo ahí, ensucio, compro aquello, lo que no necesito, y cuando usted va a ver, parece un almacén. Un almacén. Entonces usted ni puede ni pasar por la casa. Ni puede pasar por la casa. Ese hedor que hay, ¿sí? Ese hedor que hay, y viendo usted esa situación, comienza usted mentalmente a caer. Oye, me deprimo. Oye, yo no puedo vivir en esta casa. ¿Y qué es lo que hace el dueño? No, yo no puedo vivir en esta casa. Yo necesito a alguien que me ayude, ¿sí? Como no encuentro a alguien que me ayude, ¿qué hago? Me voy de la casa y le paso candado. Y ahí está esa casa, ¿sí? Con todo eso acumulado, todo ese hedor, todo eso feo que se ve allí. Y así le pasa al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted, siendo dueño de esa casa,
usted comienza a embarrarla, cuando usted comienza a ensuciarla. ¿Sí? ¿Qué hace el dueño, el Espíritu Santo? No, que va, yo no puedo vivir aquí, yo lo siento y lo lamento, pero yo con tanta podrición, con tanto desorden, con tanta suciedad, yo no puedo vivir aquí. ¿Qué va? Yo soy higiénico, yo me voy. Y fíjense cómo lo entristecemos, ¿no? ¿Ah? Entonces, si se va, no tengo esa mente de Dios, no tengo ese guardián de mi mente que me dice constantemente, eso no se debe hacer. Ese guardián que constantemente me hace caer en conciencia, oye, sí, estoy obrando mal, esto no lo puedo hacer porque yo soy un ciudadano del cielo, un ciudadano de Dios. Ese Espíritu Santo que es tu conciencia, ese Espíritu Santo que es tu estado de conciencia. Cuando no estás en coma es porque tienes un buen estado de conciencia. Es ese Espíritu Santo que no te hace caer en ACV, y ese Espíritu Santo que no te lleva al coma, donde no tienes conciencia y haces y deshaces y después vienen los problemas. Después viene la muerte espiritual, que es de la cual el Señor quiere prevenir. Fíjense, en Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, como los que no piensan como Dios. No pueden vivir así. Viven con sus ideas tontas. ¿Cómo vive el que no piensa como Dios? Vive con ideas tontas, inútiles y oscuras. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, ¿por qué? Porque como tiene estas ideas tontas, inútiles y oscuras, tienen una mente oscura, una mente cerrada. Y además de la mente oscura, entonces endurecen la conexión mente-corazón. Entonces hay un corazón endurecido ahí. Un corazón endurecido, un corazón ya con infartos espirituales, un corazón en insuficiencia cardíaca espiritual, que ya no te sirve para nada. Colosenses capítulo 1, versículo 21, mire, fíjese lo que dice, otra condición, otra forma de cómo es la mente caída, ¿verdad? La mente que no piensa en Dios, la mente que no está en sintonía con el Señor. Dice, antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones malas. Pero antes, quiere decir que a estos hermanos, ¿qué pasó con ellos? Se arrepintieron. Antes ustedes estaban así, pero ahora ustedes ya han dejado de pensar, ¿sí? Han dejado de tener esos malos pensamientos, han dejado de tener esa mente caída, esa mente que no es de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1 dice, fíjense, aquí estamos sobre la mente, hermano, sobre la forma de pensar. Usted va a ser como usted piensa. Usted va a dar testimonio de Dios, del cambio de Dios, de acuerdo a cómo usted tenga la mente en sintonía con Cristo Jesús. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Tienen mente corrompidas y le ha dado la espalda a la verdad. Piensan que por medio de la religiosidad pueden ganar mucho dinero. Y aquí estamos hablando de gente de la misma iglesia, que buscan más la parte comercial, porque tienen una mente comercial que es una mente de Dios, ¿sí? Y entonces aquí está en teoría de la prosperidad. ¿Y qué tantas cosas también aquí hay, hermano? Fíjate que hasta en la iglesia, no solamente de la parte secular, fíjense, hasta en la iglesia, ¿sí? Y Dios primero le hace llamado a la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 15. Para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Están corrompidas, hermano, estamos mal. Estamos mal y por eso es que estamos como estamos, pues. Por eso estamos como estamos. Entonces siento que soy así. Siento que soy así. Siento que estoy equivocado en este cuerpo.
siento esto, siento aquello, siento que soy un águila, siento que soy un pájaro, siento que soy un pez. Pero hay que pensar para dejar de sentir, tienes que pensar bien para que dejes de sentir, hermano. Porque no es que, mire, Satanás te ha metido la mentira, le ha metido la mentira a la gente. En la mente caída, en toda esa mente caída, que el que se equivocó fue Dios. No te preocupes, tú no tienes, el problema no es tuyo, el problema es de Dios. Y como es el problema de Dios, Él va a tener que resolverte o aceptarte como quiere, porque Dios se equivocó al darte este sexo, al darte esta característica humana o esas cosas. Mire la mentira, la duda. Y como ha habido mucha duda, el enemigo ha insistido y te ha machacado y ha machacado y ha machacado y ha machacado en esa mente, pues terminaste creyéndolo, pues. Ahora, ¿puede la mente caída, la mente humana renovarse? Sí, claro que sí. Claro que sí. En la misericordia de Dios, para eso envió a su Hijo Jesucristo, para morir, para resarcir ese daño que se había hecho allá en Génesis 1, del 3 al 6, en la caída, ¿sí?, de la raza, de la humanidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí se puede, pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Primero lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es reconocer. Tienes que reconocer que somos pecadores. Tienes que dejar ese orgullo de decir, oye, como le dije, no, yo no, pero, concha, ya hay gente más mala que yo. Hitler fue más malo que yo, ¿sí? Joseph Stalin fue más malo que yo, ¿sí? Benito Mussolini fue más malo que yo, ¿sí? Saddam Hussein fue más malo que yo. Oye, ellos mataron gente. Yo no he matado nada, ni una mosca he matado yo. Entonces uno se hace el autojuzgado. Oye, pero fíjate, si esta gente mató 30 millones de personas, 5 millones de personas, mató de hambre a esto, y yo me pongo a comparar, oye, yo no he matado 30 millones de personas, yo no he matado a nadie en cámara de gases, yo no mandé a nadie en horno, yo no he hecho esto. Oye, yo no soy tan malo al fin y al cabo. ¿Qué necesito yo arrepentirme? Y así somos, nos autojuzgamos, ¿sí? Pero ahí está la trampa. Ahí está la trampa, porque todos estamos infectados por esa caída espiritual que hubo en el jardín del Edén. Y a todos se nos transmitió, ¿sí? A todos se nos transmitió el pecado, a todos se nos transmitió la muerte, a todos se nos transmitió ponernos viejos, enfermarnos, morirnos, hasta la naturaleza, hasta los animales. Fíjate hasta lo que le trajo la danza humana a la naturaleza, a los animalitos, que mueren también. Entonces estamos metidos en ese chicharrón, en esa mente, ¿sí?, en ese ACV, ¿sí?, en ese ACV espiritual, ¿sí?, en ese coma. Estás en coma, estamos en coma, y para eso vino Cristo, ¿sí?, a resarcir ese coma y ponernos conscientes, ponernos hidratados, estar rehabilitados, caminar, pensar en mente del Señor. Amén. Amén. Y fíjense, entonces, si esa mente puede renovarse, esa mente puede volver al primer estado, al estado mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pero hay que nacer de nuevo, ¿sí? Tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? El Señor tiene que sellarnos con su Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar en la vida espiritual, en la vida cotidiana, en la vida cristiana. Es el que nos va a poner siempre a estar atento a la palabra de Dios, ¿sí?, a depender del Señor, ¿sí?, a depender de su voluntad y no de la mía. Amén. A vivir confiadamente, a vivir en fe, a vivir en seguridad, ¿sí? Tito capítulo 3 versículo 5 dice: Él nos salvó por su misericordia, nos lavó y nos dio un nuevo nacimiento y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo del Señor,
¿sí? Que nos trae una mente renovada y una mente dependiente de Dios. En primera de Juan capítulo 5 versículo 20, ¿qué dice Juan? Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: el Señor ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento. El Señor quiere decir que ha puesto una mente de Dios en nosotros. Ya no es esa mente oscura, en tiniebla, podrida, inservible, sino es una mente de Dios. Él vino y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Señor, y ahora vivimos en comunión con Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando tú eres ya regenerado desde el punto de vista de mente y estás en sintonía con la mente del Señor, dice la palabra que Cristo es el que debe gobernar tu vida, ¿verdad? Cristo gobierna la vida de sus hijos a través del pensamiento. Pero ¿cómo gobierna la vida de nosotros? ¿Sí? Con la obediencia que cada uno de nosotros hagamos a su palabra. Para que mantengamos ese sello del Espíritu Santo. Para que ese Espíritu no se entristezca y diga, no, yo en este cuerpo, en este hermano yo no puedo vivir. No, yo necesito limpieza, yo necesito santidad, yo necesito un hogar, un ambiente idóneo para poder vivir, para poder persistir. Y por más que esta casa sea chiquita, sea negrita, sea esto, sea aquello, con un cuartico, 2 cuarticos, yo aquí me siento bien. ¿Sí? Amén, amén, amén. Y fíjense, en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando usted tiene una mente renovada, cuando usted tiene un corazón obediente, dice: no vivan ya como vive todo el mundo, cambien su manera de pensar. Si ustedes cambian su manera de pensar, van a cambiar su manera de ser. Ustedes van a dar testimonio, ¿sí? Ustedes van a ser, como dice la palabra, ustedes son la sal y la luz. Amén. La sal y la luz, ¿sí? Hay que derribar pensamientos. Oye, de verdad que la mente caída, miren, la mente caída tiene tantas cosas metidas en la cabeza. Tiene ideología. Tiene esto, que si los de izquierda, los de derecha, los del centro de derecha. Tiene ideologías económicas. Tiene ideologías personales. Seguimos a este, seguimos a aquel. Tiene ideologías tradicionales, culturas. Tiene religiosidad, ¿sí? Tiene tantas cosas la mente humana que el enemigo ha metido tantas cosas. ¿Para qué? Para poner esa mente. Hasta los caídos están en duda entre ellos mismos, con tantas ideologías, con tantas culturas, con tantas tradiciones, con tanta religiosidad. Entonces fíjense, hay una guerra. El mismo Señor Jesucristo, en los tiempos cuando el mismo Señor Jesucristo, inclusive él contendía, ¿verdad?, con todos esos religiosos de la ley en ese entonces, fariseos, escribas, ¿sí? Y hasta con el mismo pueblo judío, de tantas tradiciones. Los maestros de la ley decían: oye, pero mira, pues que eran sus creencias, era su religiosidad, mas no tenían una mente de Cristo, no tenían una mente conectada con la que el Señor Jesucristo tenía. Y por estar así, entonces fíjate, no, Señor, mira, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se daban las manos antes de comer? Por eso es que piensan así y hacen todas las estupideces que hacen bajo el nombre tuyo, Jesús. Entonces, ¿qué le decía el Señor Jesús? Mire, ¿usted qué? Señor escriba, yo soy el principal de la sinagoga. Ah, ok, ustedes saben mucho, ¿verdad? Ah, ok, mire, Señor, mire, no es lo que contamina al hombre en no lavarse las manos. En ese tiempo no se conocían bacterias, en ese tiempo no se conocían esas cosas. Mire, uno no se enferma ni se contamina porque no se lave la mano.
Uno se contamina por lo que tiene aquí, mire, aquí y aquí. Pero no entendían porque no tenían el Espíritu de Dios. Y entonces hablaban y perseguían a que Cristo y lo querían matar precisamente porque no tenían la mente de Dios. No estaban en conexión con el Señor. Y no iban a entender, por más, en ese momento, por más que se le dijera, porque no eran convertidos y no tenían el Espíritu de Dios para que ellos entendieran lo que era del Espíritu allí. Y fíjense, entonces, si el Señor Jesucristo tuvo esa guerra con esa gente, ¿qué se espera de nosotros ahorita? Entonces, fíjense, cuando estamos bajo la mente del Señor, somos libres. O sea, que no va a venir ninguno a engañarnos, a meternos mentiras. Oye, mire, ¿tú crees en eso? Oye, tú te comiste ese cuento de que el Señor Jesucristo salva y que y que después de este mundo viene la vida eterna. No, hombre, mira, fíjate, yo creo lo que creen los hindúes, que nomás uno se muere y ya viene la encarnación o la reencarnación en esto y aquello, y así nos la pasamos. Entonces empezamos en una rata, después en un perro, después en un pájaro, y esas ideas así, ¿ves? Esas ideas absurdas, esas ideas tontas. ¿Pero por qué? Porque no hay el conocimiento de Dios. Entonces nos podemos a decir barbaridades. Y bueno, en Josué 1.8, ¿qué dice Josué 1.8? Dice, nunca dejes, Josué 1.8, una recomendación que da el Dios Padre, nunca dejes de leer este libro, ¿sí? Nunca dejes de leer este libro, estúdialo, hay que estudiarlo, ¿sí? Entonces para eso se requiere mente, para entender mente de Dios. Y como tú te has estudiado y has entendido esto, ponlo en práctica para que tengas éxito en lo que hagas. Entonces, mire, hermano, cuando uno está estudiando, uno está estudiando bachillerato, va al liceo, va a la universidad, está haciendo cualquier estudio, uno estudia, ¿verdad? ¿Sí? Lo estudia. ¿Y qué viene después del estudio? ¿Ah? ¿Qué viene después cuando uno estudia? Le dice el profesor en el liceo, a veces cuando uno no estudiaba, ahí un fin de semana, un sábado, un domingo, venía el lunes, decía el profesor, bueno, saquen una hojita para un quiz. Se quedaba uno así. Oye, un quiz, pero si yo no he estudiado. Hermano, si usted está en una vida cristiana, si usted tiene una mente de Cristo, si usted lee, si usted entiende, el Señor Jesucristo usted le va a hacer un quiz, ¿sí? Le va a hacer un examen. Diariamente le va a hacer un examen. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué preguntas le hago a ver de la Biblia, y se pone así. Por aquí está Gálatas. Oye, el fruto del Espíritu. Vamos a ver si ellos como han estudiado, saben del fruto del Espíritu, y le voy a poner una prueba de quiz a ver qué. Pregunta número 1, vamos a la práctica. Fruto del Espíritu, paciencia. Y entonces por allá le pone allá un motorizado, va uno en un carro y ¡pau! Le llegó el motorizado a uno ahí. Y entonces ahí vas tú a poner todo en práctica de lo que es paciencia, lo que tú has estudiado en tu vida cristiana, ¿sí? A ver, ¿qué paciencia? ¿Cómo desde el punto de vista humano tú reaccionas? Es una constante prueba, ¿sí? Porque estás aprendiendo y hay que ver con qué tanto conocimiento tienes tú de lo que has estudiado, y vienen las pruebas. Pero cuando tú lo aceptas, cuando tú estudias, porque ya tienes una mente conectada, una mente de Cristo, una mente del Señor, ¿sí? Una mente ya de conocimiento, una mente ya de sabiduría por parte del Señor. Filipenses 4:7, la paz de Dios esa paz que la gente de este mundo no comprende,
La paz del Señor cuidará. Dice la palabra de Dios que la paz de Dios cuidará. La paz de Dios es un centinela, es un guardián, es un vigilante, guardará, es un guachimán de tu mente, ¿sí? Y de tu corazón. Amén. Pero es la paz de Dios. Y para estar en la paz de Dios, usted tiene que tener la mente de Dios. ¿Sí? Usted tiene que estar en los caminos de Dios. Usted tiene que estar en obediencia a Dios. ¿Y quién cuidará la mente? El Señor. ¿Quién cuidará tu corazón? El Señor. Mientras vivan en Cristo, no te dañarán las mentiras de Satanás, ¿verdad? Entonces, mientras vivan en el Señor, es una condición. Mientras usted viva en la paz del Señor, el Señor será tu guardián, tu centinela, guardará, cuidará y será, como te dije, el guachimán de tu mente y de tu corazón para que nada te pase, ¿verdad? Es una promesa, pero hay condiciones por parte de Dios. Y el versículo 8 dice, una cosa o un consejo más para terminar. Piensen con mente de Cristo, con sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno y todo lo que merece ser alabado. Piensen con excelencia, dice la palabra de Dios. Piensen con excelencia. Y es lo que mucho menos hacemos muchas veces, ¿verdad? Y como la prédica del hermano que estuvo, seamos agradecidos. Eso es pensar en excelencia. Amén. Oye, yo tenía, mire, yo conocí un doctor, ¿no? Por allá por Los Teques, que él decía allá en el hospital, siempre que usted lo veía, ¿cómo está, doctor? ¡Excelente! ¿Cómo está, doctor? ¡Excelente! Cónchale, entonces a uno le gustaba saludar al doctor, porque el doctor como que le imprimía, con solamente decir excelente, le imprimía a uno como fuerza, ¿no? Le imprimía a uno como ánimo. Oye, ánimo. Oye, doctor, ¿cómo está? Excelente. Eso era lo que necesito, excelencia hoy, porque estoy deprimido, estoy angustiado, estoy triste, ¿sí? No sé qué hacer. Entonces, eso te contagiaba. No, excelente, y lo decía con una seguridad. Al fin y al cabo no le pregunté si era cristiano, pero solamente con verlo, con el que él le hablara a uno así, le daba a uno ánimo. Entonces, piensen excelentemente, y para pensar excelentemente tenemos que tener una mente en sintonía con el Señor. Amén. Amén. Dejar esa mente podrida, esa mente que cayó allá en el jardín del Edén, ¿sí? Esa mente que fue rehabilitada, ese fisioterapeuta que fue Jesucristo, ¿sí? Que murió por nuestros pecados para darnos corazón y mente nueva. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Si no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué pasa si no hay el Espíritu Santo de Dios? No aceptan las enseñanzas espirituales de Dios. No voy a aceptarlas. Estoy en rebeldía, estoy en guerra con Dios. Conche, y ponerse, mire, usted puede ponerse en guerra con su papá, con su mamá, con el novio, con el esposo, pero ponerse en guerra con Dios. Bueno, eso es perdido ya. O sea, usted puede ganarle a los demás, pero oye, ponerse en rebeldía, en necedad, en desobediencia con Dios, no, eso ya es una guerra ya perdida ya, ¿sí? Entonces, no aceptan las enseñanzas espirituales porque las consideran una tontería. Cuando ustedes le digan, y cuando ustedes salgan a predicar y alguien se le mame gallo a ustedes, no mame gallo, y digan esas cosas, ustedes dicen, pero ten compasión, Señor, ten misericordia de toda esa gente, Señor, llámalo a arrepentimiento. Eso es lo que uno debe decir, porque no tienen, espiritualmente no tienen quien les dé entendimiento. Y no es su palabra en ese momento quien le va a dar entendimiento, sino es el Espíritu Santo de Dios el que le va a dar entendimiento y le va a decir, oye, mira, ¿hasta cuándo? Deja la estupidez, no seas gafo, no seas tonto. Esa es salvación para ti, acéptala. Y le va a dar el poder de convencimiento. Si le da el poder de convencimiento, le va a dar la renovación, la transformación, va a llevarlo al estado original.
al primer estado, lo va a rescatar. Entonces el versículo 15 dice: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden examinar ni entender a lo que sí lo tienen, y por eso nos llaman tontos. Por eso te van a llamar: oye, tú sí eres loco. ¿Ah? Ok, fíjense, y ya para terminar, hermano, ¿cómo podemos tener la mente en Cristo? Como ya dijimos, primero, la humildad. La humildad. Y humildad es reconocer que usted depende, que usted no se la sabe todas, que usted no tiene los medios económicos, que usted no tiene los medios físicos, que usted no tiene los medios espirituales, los medios humanos para poder persistir, para poder seguir. Usted tiene que arrodillarse y usted tiene que estar en sintonía con Dios. Oye, Señor, ayúdame, envía al Espíritu Santo tuyo, lo necesito, soy pecador, sin ti no puedo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te reconozco, Señor, yo reconozco que soy pecador. Primero la humildad, en reconocer. Oh, gracias, Espíritu Santo, por hacerme ver mi error. Gracias, Señor, porque yo te necesito y ahora quiero que me transformes, quiero que me lleves y me pongas una mente nueva, Señor, una mente renovada, una mente que piense, una mente que no esté en rebeldía contigo, una mente que no esté en guerra contigo. Eso es lo que el Señor quiere, para que el poder de Dios diga: este es un nuevo nacido, yo lo voy a sellar, tome. Ahí le pongo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le pone el sello. Así como en Egipto, cuando venía esa peste que iba a matar a los primogénitos, que en los dinteles de las puertas puso el sello para reconocer a quienes el espíritu de la muerte iba a matar y a quienes iba a matar. Así es el sello del Espíritu de Dios. Oye, este es el hijo mío, ¿sí? Este volvió a nacer, para allá le va a dar una mente nueva, tome, ¿sí? Para allá le va un corazón nuevo, pero en sí no deje acumular en esa casa, en ese templo, basura. Manténgala siempre limpia, manténgala siempre ordenada, manténgala con un sabor agradable, con un olor agradable, ¿sí? Manténgala con buena luz, córtele la grama por afuera. Cuando haya filtraciones, arréglele el techo. Amén. En Efesios, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: quienes creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio el derecho a ser hijo de Dios. Pero tiene que usted creer, hermano, para que reciba esa mente, ese corazón nuevo. Y en Efesios 4:30, lo que ya habíamos hablado: no hagan entristecer el Espíritu de Dios. Él es un sello, él es un sello, y no lo entristezcamos con nuestra manera de vivir. Pensemos con sabiduría. Para eso el Señor nos dio mente de Dios, para pensar primero, para tener sabiduría. El sabio evita, ¿sí? El sabio evita problemas, y evitamos problemas al estar en sintonía con la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, Filipenses 1:23 dice: deben vivir como ciudadanos del cielo. Compórtate, chamo, compórtate. Oye, pero compórtate bien, compórtate dignamente, como el Señor lo enseña. Si te lo ha enseñado es porque has tenido mente renovada, una mente nueva, una mente en sintonía con el Señor. Si no tienes esa mente renovada, esa mente en sintonía con el Señor, te vas a seguir portando mal, no dignamente.
Pero el Señor te jala así las orejas y te dice, chamo, compórtate, compórtate. Eso no. Yo me acuerdo que cuando uno estaba en la escuela y se portaba mal, la profesora le dice, y eso es lo que le enseñan a usted en su casa. ¿Por qué usted hace así? Es que en su casa le han enseñado eso. Y se quedaba uno así. Cónchale, de verdad. Entonces era como el Espíritu Santo allí que le estaba viendo cuál era el error. Y de una vez se quedaba usted tranquilo, porque al otro día estaba su mamá y lo mandaban a llamar. Y ay, papá, cuando mandaban a llamar a su mamá, la mamá no iba a dirección, la mamá iba al salón. ¿Sí? La mamá iba al salón, delante de todo, la maestra le decía, bueno, mire, señora María, mire, Pedrito se porta mal, mire. Claro, él estaba santico allá, sí, la única vez que se quedaba santico así. Mire, Pedrito se está portando mal, mire, ese no trajo la tarea de hoy. Mire, ese tira papeles estoy yo escribiendo así y me tira papeles al pizarrón. Habla y no deja y entretiene a los demás amiguitos. Mire, y es muy grosero. Ay, entonces la mamá de una vez lo ubicaba así en la fila y le ponía así. Y el chamo, cuando la mamá le ponía así, bajaba la cabeza así. Bajaba la cabeza. Bueno, se iba la mamá. Y entonces empezaba uno a mamarle gallo. Ay, chamo, colóquese un sartén, viejo. Colóquese un sartén, colóquese lo que coloque, porque lo que le viene es que andanga como un mundanga. No, chamo, yo creo que usted no va a poder venir mañana de la pela que le van a dar. Entonces, si la maestra te dice, compórtate bien, y eso es lo que le enseñan en su casa, el Señor Jesucristo te está diciendo en Filipenses 1:27, deben vivir como ciudadanos del cielo, compórtense dignamente para que no le llamen la atención y me hagan quedar mal. Porque entonces la mamá, cuando le hacían todo eso, se ponía, oye, me está haciendo quedar mal este diablito por acá, pero yo ya voy a arreglar cuentas con él. Compórtense dignamente como yo les enseño, pero para eso tienes que quitar toda esta obstrucción que hay aquí. ¿Sí? Tienes que quitarte el turbante, el vendaje que tienes ahí, no sé. Tienes que quitarte esa mente podrida, esa mente inútil, esa mente tonta, esa mente loca que no sirve para nada. ¿Sí? Compórtese dignamente como lo enseña el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Mente de Cristo, vida correcta, vida en sabiduría, ¿sí? Vida, mente renovada, mente nueva. ¿Quién debe reinar en la mente del creyente? Debe reinar la paz de Dios que cuida tu mente y cuida tu corazón. Amén, amén.